Hola familia, acompáñenme a ver las siguientes buenas noticias que han ocurrido durante esta cuarentena. Encuentran una forma de neutralizar el coronavirus en Israel. Se trata de un anticuerpo desarrollado en el Instituto de Investigación Biológica de Israel y que aún no ha sido probado todavía en laboratorio. El profesor Shuki Shemer, jefe del Centro Médico de Asuta de Israel y exdirector general del Ministerio de Salud de dicho país, dijo a Israel Times: han producido un anticuerpo que neutraliza el virus. Aunque todavía hay un largo camino por recorrer en términos de prueba y aprobación, es un gran avance. Biólogo sanmarquino crea prueba molecular que da resultados en menos de una hora. Buen trabajo del biólogo genetista de la Universidad San Marcos y miembro del Instituto Nacional de Salud, Eduardo Juscamaita, quien creó una prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19 que brinda resultados en menos de una hora y con menor costo. Precisó que la investigación durará 3 meses y constituye un gran aporte del Instituto Nacional. Doctor se recupera del coronavirus y dona su plasma para salvar más vidas. Un nuevo estudio que analiza la respuesta de los anticuerpos contra el coronavirus genera esperanza y optimismo entre la comunidad. Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Selva Flores y los extraño muchísimo. Y aunque no nos podamos ver personalmente, sí podemos estar conectadas vía online. Considero que Dios está hablando en este tiempo a cada uno de nosotros de manera personal. Así que alégrate y gózate ahí donde tú estás en tu casa. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. En Salmo 119, versículo 114, la Biblia nos enseña: tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Esa es una buena noticia. Y esta fue nuestra sección de buenas noticias. Coméntanos si tienes una nueva buena noticia que compartirnos. Mientras que estemos acá, queremos cantarte y exaltarte, Señor. Padre Santo, queremos gozar de tu presencia acá en la tierra. Y aun cuando estemos allá en tu presencia en el cielo, lo haremos, Señor. Gracias te damos. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te
hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Sí, Señor. Gracias, Señor, yo te cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz. ¿De quién? Oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo, dos saltando. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ti cantaré, Señor. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Dilo. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ti cantaré, a ti cantaré. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Gracias, Señor. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido seguirte.
Señor, qué digan mis amigos del colegio. No me importa, Señor, qué es lo que diga la gente de la universidad. Mis vecinos, Señor, yo he decidido seguirte. He decidido, Señor, honrarte. He decidido agradarte, Señor. En este tiempo, Señor, yo entrego mi vida por completo. Completo a ti, Señor, me entrego completamente, Señor. Todas mis emociones, todas mis pasiones, Señor, mi espíritu y mi alma te pertenecen, Señor, porque he decidido seguirte. No importa qué es lo que dirán. Lo que me importa es qué es lo que tú dices de mí. Ahí donde tú estás, dile con tus propias palabras, dile: Señor, yo he decidido seguirte. Yo he decidido seguirte. No me voy a dejar que el resto me domine. No voy a dejar que mis demás amigos influencien sobre mí, sino que yo voy a influenciar al resto. Yo he decidido seguirte. He decidido honrarte, Señor, agradarte, Padre Santo, honrar tu nombre. Yo he decidido seguirte. Así, Señor, yo he decidido. Solo es tuya, Señor. Mi vida te pertenece a ti. Por siempre te Toda la eternidad yo te pertenezco a ti, y hasta Señor. mi último suspiro. Yo siempre te Amaré. Yeah. Sí, Señor. Yo te pertenezco. Yo te pertenezco, Señor. por siempre te seguiré. Toda mi eternidad. Y hasta mi último suspiro. Yo siempre te amaré. Espíritu Santo, muévete en este Yo lugar. Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando Dios escogió a Aarón, Dios lo separó para que él cumpliera y haga la función de sacerdote. En aquel entonces el sacerdote era la única persona que podía entrar al tabernáculo y poder conectar con el Padre y poder llevar el mensaje al pueblo. Dios lo escogió. En este tiempo, Dios te ha dado la libertad que tú seas un sacerdote, que tú entres en su presencia, que tú te conectes al Padre y que tú puedas hablar al resto. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, por sellarnos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sí, Señor, tú estás aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
Vamos a confesarlo, milagroso. Dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile al Rey. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, sí Señor, te adoramos, Rey de Reyes. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Oh, tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y queremos adorarte, queremos bendecirte esta mañana, Rey milagroso. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Tú eres, Señor, poderoso. Te adoramos, Rey. Te adoraré. Milagroso, Rey, milagroso. Tocando mi corazón, te adoraré y te amamos. Dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que se escuche tu voz. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Rey de Reyes, venimos, Señor. Declaramos, bendito Dios, la verdad de tu palabra, Padre Santo. Tú eres, bendito Dios, milagroso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras circunstancias. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos. Eso dice tu palabra, Señor. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Eso dice tu palabra. Por eso delante de ti ponemos todas nuestras peticiones en este día, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú suplas las necesidades de nuestro corazón. Señor, necesidades emocionales, Señor. Que tú suplas completamente nuestras necesidades económicas, que tú suplas nuestra necesidad de alimento, que tú suplas nuestras necesidades de amor, Señor. Ven en esta mañana y lléname, dile al Rey. Señor, hazme sentir tu abrazo, Señor. Hazme sentir, Señor bendito, tu amor, tu beso, Señor. Este día necesito de ti, dile al Rey de Reyes. Señor, necesito que tú me animes, que tú me llenes, que tú me fortalezcas, que tú me establezcas en ti, Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Yo te necesito tanto, Rey de Reyes. Oh, te adoramos, bendito Dios. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Te adoro, Rey de Reyes. Bendito Dios, te adoramos, Señor Jesús. Tú estás aquí, Padre Santo. Tú estás aquí, bendito Dios. Gracias, Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él se lo merece. Amén. Todos los varones valientes y esforzados tenemos una cita todos los miércoles a las 10 de la mañana. Pasa la voz a todos tus amigos. Todos los miércoles las mujeres tenemos una cita online. Te esperamos a las 5 de la tarde. Pasa la voz a todas las chicas porque pasaremos un gran momento entre nosotras. No te la puedes perder. Familia, las buenas noticias siguen para nosotros. Este sábado 9 y sábado 16 de mayo a las 5 de la tarde tendremos el privilegio de contar con el pastor Jim Critcher y el pastor Felipe Steele, quienes nos estarán enseñando sobre cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios. No dejes pasar esta oportunidad, conéctate por nuestros canales de YouTube, pasa la voz a todos tus amigos. Hola chicos,
¿Cómo están? Es un día súper especial. Este día es de gran bendición para nosotros. Aprenderemos la palabra de Dios, del amor que tiene para nosotros y para nuestra familia. Así que no lo olvides, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en el canal de YouTube, el servicio especial para los niños. Así que no te olvides, envíale a tus amigos, a tu familia, por el link. Envíales para que todos seamos de gran bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mi mamá es hermosa. Mi mamá es amorosa y bondadosa. Mamá, eres maravillosa. Mamá me ama y yo también la amo. Mamita, feliz día. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Feliz día, mamá. 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 ¡Bravo! Tipos de mamás en cuarentena. La mamá en videollamadas. Ay, me faltan solo 3 minutos, no pueden ser 3 minutos para la reunión de mujeres. Ay, será espectacular ese tiempo, lo sé. A ver, ¿cómo era eso? Ay, no veo tampoco. Ay, de tecnología. Ay, ya. Ay, a ver, ¿cómo era esto? Le pongo acá. A ver. Libe. ¿Qué será Libe? Ay, Libe, ay, esta tecnología. Ay, ¿por qué? Tanta tecnología en mis manos, no lo puedo creer. Ay, no. Se ve mi cara. Ay, bueno, no sé. Ay, pero no, mejor llamo a mi hijo. Sí, mejor llamo a mi hijo porque, ay, no, ya faltan pocos minutos. A ver, Luis Alberto. Ay, Luis Alberto. Ay, ¿Qué? bueno, Mamá, espera. Ven, Luis Alberto. Estoy jugando aquí. ¿Qué cosa? ¿Escuché espera? Sí. Dijo, ¿qué cosa? Ahora sí. No me hagas sacar, Luis Alberto. No me hagas sacar. Ya. A ver, hijito, quiero entrar a una reunión de mujeres que no sé qué he hecho. Vengo, ¿por qué? Ayúdame, por favor. Mamá, estás transmitiendo en vivo. Ay, ¿transmitir en vivo? Sí. ¿Qué es transmitir en vivo? ¿Qué es Que eso? todo el mundo está viendo. Y me sacó la cacheta todavía. ¡Ay, no importa! Mis comadres, la vecina siempre pintada las caras. ¡Ay, qué horror! Ya está. Borraste el otro, Sí, ¿verdad? no toques, así nada más. Trátate, Nada más. bueno, te ganaste esta paisana porque qué contento. Ya, ahora sí. ¡Ay, qué emoción! Ahí están las chicas, las hermanas, qué linda. ¡Ay, hermanas, cómo están! ¡Ay, la pastora Rocío! ¡Ay, pastora Rocío, cómo está! ¡Ay, qué lindo, buen tiempo! La madre Gastón. Deliciosa mi comida. Panchito, Sí, mamá. hijo, cariño. Ya voy. Ven a ver lo que he preparado. No, ya voy, mamá. He hecho unos deliciosos fettuccini al Alfredo. ¿Qué felpudini con Alfredo? ¿Quién es felpudini? Mamá, si son tallarines con mayonesa. ¿Cómo? Ay, mamá, ¿por qué voy a Come, comer? No, hijito, come. No quiero comer. ¿Por qué? Tienes que comer, hijito. Me ha salido No, ¿y delicioso. qué vas a hacer entonces para la cena? Haré ratatouille. ¿Ratatouille? He visto una receta en YouTube
Y estoy segura que me va a salir deliciosa. O sea, si a esa rata de la película Ratatouille Pero son dibujitos. le sale, a mí también me va a salir. No, mamá. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a preparar mondonguito italiano. Pero, ¿por qué, mamá? Estamos en Perú. No, mamá, te prometo que me voy a portar bien. Pero mondonguito, no quiero, no. La mamá ultra desinfectante. Ay, valió la pena sacrificarse por esta familia. Estuve 2 horas haciendo cola en el mercado para que ya no haya tanto. Ay, voy a quitarme esta mascarilla. Ya menos mal me lavé los dientes. Bueno, por lo menos conseguí lechuga. Eso, mi lechuga. Mamá, ya llegué. ¿Qué? ¿Ya llegaste, hijito? Sí, conseguí lechuga. Ya sabía que tenía que ir yo. Dame la lechuga. Mi lechuga, ten cuidado, mi lechuga. Lechuga. Hay que dejarlo aquí ya. Ahora no te muevas. ¿Por qué, mamá? Quiero irme a mi cuarto, ya me desinfecté. Vamos a desinfectarte. No, ¿por qué, mamá? El protocolo dice que tenemos que desinfectar a las personas. Ya me desinfecté, mamá, ya. Pero, ¿a dónde? ¿Afuera? Sí, afuerita. Y adentro es otra cosa. Dame las manos. Ya, está bien, ahí está mi mano. Un poquito, ya. Lo friego bien. Ay, espérate. ¿Has está. estado en contacto con personas? Por supuesto, mamá, sí, en el mercado hay un montón de personas. Pero he estado con mi mascarilla también. No importa, vamos a parar. ¡Mis ojos! Ay, cayó solamente en los ojos. Ahora la nariz, La boca. Abre. Ay, Dios. Ya, espérate ahora. ¿Qué es alcohol eso? Vamos a darte un baño de lejía. ¿Qué? ¿Por qué, mamá? No, ¿por qué? Porque así dice la regla, tenemos que... No, pero ¿por qué? No, mamá, pero no quiero, mamá. ¿Pero por qué, mamá? Ya no quiero bañarme, ya me bañé antes de ayer. Con el láser primero ya. Mira, es solo... ¿Qué es eso? Al limón, ¿ya? No, Vamos a echarte... Ya. Mamá, estoy embarrado ahora. Vamos a refregarte. ¿Qué? Ya, sí, mejor con... ¡Ay, no! Ya espérate. Mejor con la cara ya no, ya. Ya, espérate, ahora hay que echarle un poquito de lejía. ¿Qué? ¿Lejía? Sí, para que esté más fresquito. Ya. Ahora vamos... ¿Qué es esto? Esto es Mamá, para eso es que- polvo. Mira, y para que no te quejes, para que huelas rico, ¿ya? Va a salir rico. Echémosle agüita, ya, echémosle agüita. Hola, ¿cómo están, familia? ¿Qué tal? El día de hoy es un día muy especial, es el Día de las Madres y yo quisiera darles un saludo para todas ustedes, que Dios las súper bendiga en este día tan especial. Sé que estamos ahí en casita y qué mejor que con la familia, ¿verdad? Que la familia les dé un abrazo, a ver si las engríen a todas las mamás y que Dios las súper bendiga en este súper día para ustedes. Feliz día, mamá. Y bueno, el día de hoy me toca compartir la palabra y también quisiera que podamos un poco entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Y para eso quiero hacerte algunas preguntas. Quisiera saber si crees que a pesar de las dificultades nosotros podemos ayudar a otros. ¿Crees que en medio de estas circunstancias podríamos nosotros ayudar? ¿Crees que es posible mantenerse enfocado en medio de dificultades? En medio de situaciones bastante difíciles o en medio de una muerte inminente. ¿Tú crees, por ejemplo, que en medio de ya el día de hoy, el día 56 de cuarentena, y en medio de tantas dificultades de muertes y cuánto han avanzado los contagios, el sufrimiento en todo esto, crees que podemos tener una posición de hacer discípulos? Una posición de obedecer al Señor en medio de esta cuarentena, en medio de esta dificultad. ¿Podremos continuar enfocados a pesar de las circunstancias?
Y eso es lo que yo quisiera compartirte hoy día. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Bien, Pablo aquí está prisionero en Roma. Nerón había incendiado Roma en ese tiempo y había inculpado a los cristianos, y lo que había sucedido es que habían atrapado a Pablo como cabecilla, entre comillas, de esta organización, ¿verdad? Y los habían acusado falsamente. Él estaba en prisión y estaba pasando dificultades y le escribe esta carta a Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo es la última que Pablo escribe. Es como si fueran las últimas palabras de alguien que va a morir, sentenciado a muerte ya, y la historia cuenta de que él muere decapitado, ¿no? Y en realidad, en medio de estas dificultades de la prisión, Pablo está diciendo: yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, dice, hasta el día de su regreso. Entonces, Pablo está enfocado en medio de una dificultad bastante grande. Ahora, todos vamos a pasar sufrimientos, dificultades. En algún momento de nuestra vida lo hemos estado viendo en prédicas anteriores, pero el sufrimiento y la dificultad nos puede hacer crecer o nos puede hundir profundamente. Fíjate en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate lo que está diciendo, ¿no, Pablo? Yo soy Pablo, ¿verdad? Y le está escribiendo a su discípulo, le está diciendo: yo estoy aquí, yo soy Pablo, estoy aquí en prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Si yo puedo decir: hoy día estoy en prueba, hoy día estoy en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está presa. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser creativos para ver las formas, las maneras de poder continuar extendiendo el reino de Dios. Pablo le está diciendo: yo no me voy a rendir a pesar de esta circunstancia. En otras cartas Pablo está escribiendo y está diciéndole a la iglesia de que se alegren, porque él había comenzado una iglesia en el pretorio, una iglesia ahí en la cárcel con los soldados. ¿Te imaginas? Pablo aprovechaba cualquier situación para seguir extendiendo el reino de Dios, aún en medio de la dificultad que estaba pasando. Ahora, Pablo desea de que su discípulo sea un hombre enfocado. Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito, porque Pablo está pasando dificultades bastante grandes, pero aún así él le enseña a Timoteo cómo debe actuar aún en medio de estas dificultades. Dice esta carta, en los primeros versículos, 2 de Timoteo capítulo 2, pero el versículo 2, vamos ahí por favor. Dice, desde el versículo 3, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Pablo tenía una relación bastante estrecha con Timoteo. Pablo prácticamente lo había visto crecer, lo había encontrado desde muy jovencito. Él había conocido de que, en Hechos de los Apóstoles nos cuenta, de que su papá había sido griego, de que su mamá era hebrea. Él conocía a su abuela, él conocía a su mamá. Y la verdad es que él le está enseñando en este momento, en esta parte
de la carta a tener una conciencia limpia. Le dice, yo sirvo al Señor con una conciencia limpia. Y le enseñó a perseverar en oración. Yo día y noche estoy orando por ti. Pero también le enseña algo de su familia. Le hace recordar lo que había sucedido cuando su abuela le había enseñado la fe y cuando su madre le había enseñado también la fe. Y Timoteo seguía con esa misma pasión, con esa misma fe de seguir al Señor Jesucristo. Ahora, aquí el día de hoy, quiero mencionar algo porque es el Día de la Madre. Y quiero mencionarte algo. La pregunta es, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Mamá, papá, que estás ahí mirándome. ¿Qué legado le estás dejando de confianza en el Señor, de amor por el Señor, de conciencia limpia? Para que ellos sigan amando al Señor. Porque una cosa es enseñarle lo que sabes y otra cosa es impartirle lo que eres. Otra cosa es, cuando yo crecía en los caminos del Señor, a mí me enseñaban, ¿no?, que el hijo no solamente está atento al consejo con los oídos bien prestos, ¿no?, a los consejos que le dan los padres, sino que están abiertos los ojos al ejemplo. Así que yo te animo, mamá, yo te animo, papá, el día de hoy, el Día de la Madre. Te animo así como la abuela de Timoteo y como la mamá de Timoteo, a poder transmitir, a poder impartir esa fe con el ejemplo. Que te vean buscando al Señor con todo el corazón. Pero no solamente está la historia de la mamá, sino también del hijo, en este caso Timoteo. ¿Cuánto estás honrando a tus padres? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué pasión estás buscando al Señor? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Estás realmente siendo luz en casa? ¿O estás siendo una carga en casa? Timoteo fue de tal ejemplo que a pesar de ser joven, Pablo le decía que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sé ejemplo de toda la iglesia. Y Timoteo llegó a ser un ejemplo en la iglesia. Muy joven llegó a pastorear la iglesia de Éfeso. Fíjate lo que pasó en la vida de Timoteo. Yo creo que en tu vida también puede ser. Hoy día, como Día de la Madre, tú puedes darle un súper regalo. No solamente el día de hoy, sino que debe de ser una constante, debe ser un estilo de vida el poder honrar al Señor a través de honrar a tus padres, a través de hacer las pequeñas cosas, pero hacerlo constantemente. Porque ese mismo legado, por más joven que eres, tú le vas a dar a tus hijos mañana más tarde. Y es importante que nosotros veamos esta historia. Ahora, ¿cómo está tu pasión por el Señor? Aquí Pablo menciona algo, la fe sincera que estuvo en tu abuela y luego que estuvo en tu madre. Si hay fe sincera, también hay una fe que no es sincera, ¿verdad? Impostada, una fe falsa. Y ahí entra muchas veces la iglesia en que tiene fe que no es sincera, una religiosidad para que la gente los vea solamente. Así que no es un tema de estar entrando en costumbre. Aquí Pablo le está hablando seriamente a su discípulo. Y entonces es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Vamos a darnos cuenta que él enfoca a Timoteo y le dice que hay una fe, pero también le dice aviva el fuego del don de Dios. Entonces Pablo le está hablando aquí, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay un fuego, una pasión por servir al Señor, porque tú trabajes en el don que Dios te ha dado, o se te ha apagado ese fuego. Y te hablo a ti que conoces un poco más tiempo al Señor. ¿Cómo está tu fuego, tu pasión por el Señor? Porque tú y yo somos responsables de avivarlo. Y eso es algo que tenemos que aprender y seguir en el nombre de Jesús. Así que veamos si nuestra fe es sincera o si nuestra fe es fingida. Y podamos vernos frente a la palabra de Dios y si está fingida o si es falsa, entonces vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar a avivar el don que Dios nos ha dado. Lo siguiente es que Pablo enfocó a Timoteo en el esfuerzo. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas personas confían en sus fuerzas para agradar a Dios.
tal vez en su fuerza de voluntad, en las buenas decisiones que ellos tomen, pero vamos a darnos cuenta que en nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Ejemplos hay por montones y en la Biblia, por ejemplo, Pedro le está diciendo al Señor, yo nunca te voy a negar, yo siempre estaré contigo hasta el final y si es posible moriré. Pero esa misma noche Pedro ya estaba negando al Señor Jesucristo. Y así como nosotros podemos tener buenas intenciones, buenas decisiones, podemos hacer nuestra fuerza mayor de voluntad, pero si ese esfuerzo no es en la gracia, que es en Cristo Jesús, entonces vamos a ser solamente obstinados con buenas intenciones. Pero yo recuerdo que antes decían, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. De mucha gente que dice, sí lo voy a hacer, pero nunca lo hace. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos, pero no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad solamente, sino en la gracia de Dios. Pablo tenía una debilidad en la carne. La Biblia describe de que él le había pedido a Dios muchas veces que le quite eso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esforzarnos en la gracia, en otras palabras, es reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de nuestro Dios. Entonces, no es que vamos a decir, yo soy fuerte, yo voy a obedecer de todas maneras al Señor. No. Es saber que somos débiles, saber que no podemos. Si nuestro Dios no nos fortalece, si no nos da su gracia, esforzarnos en la gracia es reconocer nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos humildemente nuestra dependencia de Dios, entonces el Señor nos va a llenar de su gracia y la gracia es un poder. Es el poder de Dios que Dios nos da para obedecerle. Entonces, allí en la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia? Siendo humilde, reconociendo delante de Dios mi dependencia, mi necesidad de Él, que yo no puedo solo, que lo necesito porque reconozco que yo puedo fallar y que yo le fallo. Y necesito, o que yo peco, porque no hay otras palabras, yo peco contra Él. Entonces yo necesito tu poder, tu gracia para obedecerte. Y allí es que nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor, someternos a su voluntad y someternos a las autoridades que el Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña eso también, el ser humilde, someternos a nuestros padres, a nuestras madres, someternos a nuestros líderes naturales o al gobierno, someternos aún a los líderes espirituales, al pastor, a los líderes. Tener un corazón humilde tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces es importante que nosotros veamos, porque incluso la Biblia nos enseña de ser sumisos unos a otros, ¿no? Entonces, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, tenemos que tener un corazón humilde. Y vamos a ver el siguiente punto. Versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo enfocó en hacer discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Te imaginas? Pablo está hablando en este momento en la prisión. Está a punto de ser sacrificado. Va a ser degollado, ¿no? Lo van a decapitado, perdón. Entonces, va a morir así Pablo, pero aún así él le está encargando en medio de sus dificultades a Timoteo, esfuérzate en la gracia, te va a costar, o sea, hay un esfuerzo, pero es en la gracia de Dios. Y ahí la va a describir, ¿cómo es que voy a esforzarme en la gracia de Dios? Los siguientes versículos. Tú como buen soldado de Jesucristo. O sea, lo que quiero mencionar esto antes, es que aquí le está diciendo Pablo, a pesar de él estar en prisión, de que tú, Timoteo, debes esforzarte en la gracia, pero también tienes que hacer discípulos. Lo que me has oído a mí, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, hay varias generaciones en eso.
Tú enseña lo que yo te enseñé para que estos otros que aprendan enseñen a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer a pesar de las dificultades, a pesar de la prisión, a pesar de estar encerrados como Pablo. Tenemos que seguir haciendo discípulos. Y ahí es donde vamos a avanzar en cómo esforzarnos en la gracia del Señor. Versículo 3. Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio, dice, si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Vas a esforzarte en la gracia, ¿verdad? Pero también como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Eso es algo que los primeros cristianos tenían, lo entendían claramente. Y a veces con toda esta corriente de la teología de la prosperidad que nos han vendido de que todo es color de rosa y que todo nos va a salir bien porque nos hemos entregado a Jesús, que Jesucristo es miel de abeja, el que lo prueba no lo deja, dicen, ¿verdad? Y todas las cosas buenas que nos pueden vender, pero los cristianos sabían, los discipuladores les enseñaban a los discípulos de que iban a haber dificultades, pero que nosotros teníamos que ser como soldados. Los soldados saben que en cualquier momento, si hay guerra, yo me voy a poner al frente. Como ahora mismo los militares saben que hay una guerra contra un virus, pero están al frente. Algunos de ellos hay bajas en el ejército. Entonces hay sufrimiento, por supuesto que lo hay. Ahora, yo te digo, espiritualmente, Pablo está diciéndole a Timoteo, estás en el ejército del Señor, pero tú eres un soldado del Señor Jesucristo. Así que tenemos que enlistarnos y no vivir como si fuéramos civiles, entre comillas, pero no soldados. Soldados de Jesucristo. El sufrimiento puede tener sentido, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades, cuando nosotros podemos seguir predicando la palabra de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Entonces los soldados tenemos que estar enfocados. No se interesan en ninguna otra cosa que no sea el ejército. Y aquí estamos hablando del reino de Dios, el ejército de Dios. Entonces está enfocado en honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces tienen un enfoque en el reino de Dios. ¿Cómo está tu enfoque como soldado del Señor? Si te vas a esforzar en la gracia, tienes que hacerlo como un soldado. Ahora, el soldado tiene un enemigo, sale a la guerra, recuerda. Y aquí le está dando 3 enfoques, Pablo. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un soldado, que no se enreda en los negocios de esta vida, dice en otras versiones. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un atleta, que lucha con todas las reglas legítimamente. Y también le está diciendo como un labrador, como un agricultor. Entonces hay 3 ejemplos en esta parte de que Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce. Y recordemos, Pablo está en la cárcel, le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, vas a pasar sufrimientos, pero hazlo como un buen soldado, hazlo como un atleta y hazlo como un agricultor, un labrador. Y ahí es donde quiero notar un poquito más. Soldado está enfocado en el reino de los cielos, en agradar a aquel que lo tomó por soldado, al Señor Jesús. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida? Porque tenemos que estar mirándonos frente a la palabra de Dios. Y ese es un espejo que nos hace ver en realidad cómo estamos por dentro. El Señor desea que nosotros nos enfoquemos en medio de esta dificultad y que sepamos que tenemos una lucha contra el enemigo, porque así es el soldado del Señor Jesucristo. Vamos a pelear con las armas que Dios nos ha dado y puedes leer Efesios 6 en tu casa para que puedas ver cómo es que el Señor nos ha dado esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas, porque el enemigo lo primero que hace para atacar al pueblo del Señor es traer estos dardos de fuego en la mente que nos mete y nos hace pensar cosas que están contra la palabra de Dios, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar con nuestras armaduras contra el enemigo. Ahora,
lo que sigue también es que como un atleta, el atleta tiene que luchar, dice, legítimamente. Es decir, si no obedeces las reglas de la competencia, tú no vas a poder ganar. Entonces está hablando de que si vas a ganar, no vas a hacerlo a tu manera. O sea, el atleta no va a agarrar un carro, ¿no? Algo y va a ir corriendo y de pronto va a pasar la línea de meta y va a ser conforme a sus reglas. No, tiene que ser conforme a las reglas del juego. Entonces, no hagas bajo tu forma o las cosas que tú crees, sino busca que obedecer la palabra de Dios. Entonces así nos esforzamos en la gracia de Dios. Tienes que buscar en la palabra cómo es las cosas. Ya mira, antes estaba con cualquiera, como a mí me gustaba la chica, yo me iba, me le mandaba, estaba con ella. Mira, si yo quería hacer un trabajo y no importaba si yo estafaba a tal o cual persona, no importa. O yo hago esto con las cosas que tengo como yo quiero, como a mí se me da la gana. No es eso. O sea, si tú vas a estar con alguien, tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. O sea, vamos a correr esta carrera como atletas, según las reglas, como el Señor nos enseña en su palabra. Entonces la Biblia nos dice que no nos unamos con yugo desigual, con los incrédulos. Es decir, tenemos que buscar a alguien que ame al Señor, que tenga nuestro mismo corazón para honrarle. No solamente porque sea bonita. Entonces vamos a comenzar a correr esta carrera, pero según las reglas, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo, una transacción, no lo vamos a hacer estafando a alguien, porque la Biblia nos habla de esto. Inclusive el Señor se da cuenta cuando hay peso falso, dice la palabra. Entonces a eso que aquellos comerciantes que nos están vendiendo un kilo menos, pero quieren ganar más, obviamente todas estas cosas lo está mirando el Señor. Si vamos a seguir al Señor, tiene que ser a su regla. Entonces el atleta está luchando contra su propia carne. El soldado está luchando contra el enemigo, el atleta contra su propia carne. Obedece, enséñale por la gracia de Dios. Si reconocemos nuestra debilidad del Señor, delante del Señor, el Señor nos va a dar su gracia, es decir, fortaleza para obedecerle. Y lo siguiente es como un labrador. Un labrador entonces está dispuesto a trabajar. O sea, se levanta muy temprano, siembra la semilla y está trabajando la tierra. Y es la forma como el Señor desea que también nos esforcemos en la gracia. Entonces tenemos que ver en la palabra de Dios cómo nos está enseñando. Una persona que se va a esforzar en la gracia a pesar de las dificultades es aquella que va a seguir sembrando la palabra de Dios en la tierra de los corazones de las personas. Y me pregunto si tú te estás esforzando de esa manera. Esta persona se levanta muy temprano, ¿verdad? Si vemos la vida de un agricultor, se levanta muy temprano, se esfuerza, está echando la semilla y está allí interesándose para que no vengan las plagas, ¿verdad? Cuidándola para que pueda crecer. De la misma manera es cuando nosotros vamos a predicar la palabra a otros. En medio de una situación como esta, nos queda llamar por teléfono, mandar mensajes de texto, tener reuniones de Zoom, de Meets, de chat, no sé, Messenger, diferentes formas, ¿verdad? Pero tenemos que encontrarnos para poder darles esa semilla, sembrar y creer a Dios, seguir doblando rodillas, orar para que esas plagas no vengan en el corazón de la gente. Vamos a avanzar el reino de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. La verdad es que todos hemos pasado en alguna forma algunas medidas de sufrimiento. Tal vez yo no puedo conocer completamente qué es lo que te está sucediendo. No sé si tal vez tú que me estás mirando en este momento, de repente que estás viendo la retransmisión de esto, de pronto hay algún familiar que ha estado pasando el COVID o de pronto ha muerto por alguna situación. Pero déjame decirte que el Señor puede traerte la gracia que tú necesitas. Porque es precisamente en ese momento en el que reconocemos nuestra debilidad delante de Él, en la que Él se manifiesta, en la que Él puede con todo su poder, ¿verdad? Porque antes era todo lo que nosotros podíamos hacer, toda nuestra sabiduría humana tratando de hacerlo, pero después cuando tú reconoces tu debilidad, el Señor puede fortalecerte y llenarte de su gracia y de su poder.
Y lo siguiente que quiero mencionarte es que avancemos esta carrera mirando al invisible. Y quiero tomar un versículo aparte del de Timoteo, luego vamos a volver. Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Entonces, los cristianos debemos de, a pesar de las circunstancias, tener la mira, los ojos puestos en el invisible. Qué alegoría, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en Jesús. Dice la Biblia, el autor, el consumador de nuestra fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y su vida está escondida en Cristo, en Dios, dice la palabra. Entonces, no se nos promete que no van a haber tormentas en nuestra vida. Tenemos que sostenernos como Moisés se sostuvo, viendo al invisible a pesar de lo que esté sucediendo. Y ahí es donde quiero volver a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En la versión del lenguaje actual, voy a leer lo mismo. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. Fíjate lo que le está diciendo entonces Pablo a Timoteo, mantén la calma, esfuérzate en la gracia. Pablo en otra parte también le está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. Vamos, tienes que esforzarte, a pesar de que eres joven, tienes que esforzarte, le está diciendo. Mírame a mí, mira mi ejemplo, yo tengo conciencia limpia, trato de esforzarme en la gracia. Y ahora tú esfuérzate en la gracia, sigue predicando el evangelio, mantén la calma. Y eso es lo que quiero decirte ahora. Mantén la calma. O sea, ahora tenemos 15 días más. Si los primeros 15 días me dijeron, ya no puedo más, me voy a volver loco, ahorita deberías estar en el manicomio, no sé. Pero tenemos que aprender a mantener la calma. Y esa calma y esa paz en medio de la tormenta solamente lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no te rindas. Mantén la calma, esfuérzate en la gracia para pasar ese tiempo. Pablo le está diciendo todo esto a Timoteo. Y yo quisiera leerte un pequeño texto aquí. Porque estuve buscando un poco qué pasó con Timoteo. Qué pasó con él, que era un pastor de Éfeso, joven, ¿verdad? Y la historia cuenta esto. Timoteo estaba con Pablo en Macedonia, justo antes de la Pascua del año 58. Y abandonó la ciudad antes de que Pablo llegara y lo esperó en Troas. En el año 64, Pablo lo dejó en Éfeso para gobernar la iglesia o liderar la iglesia. Cuando Pablo estaba en la cárcel y en espera del martirio, llamó a Timoteo su fiel amigo. Timoteo fue encarcelado al menos una vez durante el periodo de la escritura del Nuevo Testamento. Ahora, los hechos, dice las historias, hablan de que Timoteo en el año 97, más o menos a los 80 años de edad, él era un obispo, un líder en la iglesia, y trató de detener una procesión de la diosa Diana con la predicación del evangelio. Y los paganos airados lo golpearon, lo arrastraron por las calles y lo apedrearon hasta morir. Pablo le había enseñado a Timoteo, vamos a seguir adelante. Yo en verdad no me imagino las cosas que cada uno de nosotros puede estar pasando. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mantén la calma, en todo momento soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Lo que yo les conté la primera semana de la cuarentena, de este anciano que fue al hospital allá en Italia. Y este anciano estaba predicando la palabra, era un pastor, le había dado el COVID y él comenzó a predicar en todo tiempo. Entonces soportó los sufrimientos y anunció la buena noticia. Y muchos médicos, y aún este médico ateo que estaba escribiendo, ahora él está a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a actuar en medio de esta presión, en medio de estas dificultades? ¿Cómo vamos a enfocarnos? Como Pablo lo estaba haciendo. Yo quiero animarte el día de hoy. Si de pronto ya conoces al Señor, pero no has estado avivando ese fuego, como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. Si de pronto no has estado, si ya lo has conocido al Señor y de pronto has estado tu vida no tan apasionado con el Señor, es un buen tiempo para escuchar la palabra de Dios y reenfocarte, poner otra vez la mirada como viendo al invisible, caminar nuevamente. Y quiero que puedas meditar un poco en esta palabra y te arrepientas y puedas volver otra vez a tu Señor, a seguirlo con todo el corazón, aprender a pasar los sufrimientos como buen soldado del Señor Jesucristo. Si tú quieres ser ese buen soldado, entonces yo te pido, si tú ya lo conoces al Señor bastante tiempo, si ya te has entregado al Señor antes, pero tú reconoces que no has estado avivando el fuego, entonces te pido que tú te arrepientas y vuelvas al Señor. Puedes hacer esta oración. Señor, yo te pido, Señor, que me perdones. Reconozco mi debilidad delante de ti. Reconozco que yo te necesito. Reconozco, Señor, que tu gracia puede llenarme en este día y mi vida ser completamente diferente. Quiero avivar en este día el fuego, esa pasión, el fuego del don de Dios que tú me has dado, Señor. Quiero servirte con todo el corazón, Señor. Hoy día, Señor Jesús, me consagro a ti y te pido, Espíritu de Dios, que me llenes para poder obedecerte. Quiero ser ese verdadero soldado, ese verdadero atleta y ese verdadero agricultor para honrarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si tal vez tú me estás viendo por primera vez y nunca has entregado tu vida al Señor, hoy día es un buen día. Hoy día es un buen momento. Y tal vez has estado pasando sufrimiento, dificultades, pero lo has estado pasando con tus propias fuerzas, no en la gracia de Dios. El día de hoy Dios quiere llenarte de su gracia. Y Dios quiere que tú te entregues a Él completamente y confíes completamente, como Pablo decía, estoy prisionero, pero yo sé en quién he confiado. Dios quiere que tú deposites tu confianza en Él. Y la Biblia dice de que para que tú puedas entregarte a Él completamente, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, dar media vuelta a ellos y entregarte al Señor, reconociendo que Él murió, resucitó por ti y que Él sea el Señor de tu vida. Si tú quieres hacer eso, entonces cierra tus ojos allí donde estás y hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados, los que me acuerdo y los que ya me olvidé. Tú me conoces, tú conoces que yo te necesito. Me rindo a ti. Reconozco que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida. Y hoy decido vivir para ti todos los días de mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, que Dios te bendiga, fortalézcanse en la gracia que es en Cristo Jesús y sigamos para adelante. Bendiciones, familia. Hola hermanos, hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que en Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En este versículo damos cuenta que Pablo
está siendo agradecido con los hermanos de Filipos y les da esta promesa de Dios, pues ellos habían sido muy generosos. Una y otra vez habían mandado ofrendas para ayudar en la obra del ministerio. A pesar de su pobreza y de sus dificultades y necesidades, ellos fueron muy generosos. Este versículo nos enseña que podemos confiar que la fuente de suministro es Dios Padre, pues Él conoce todas nuestras necesidades y aún dice su palabra que nos da conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Definitivamente esto es para todos aquellos que lo conocemos, para todos aquellos que caminamos en el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, una promesa como esta en estos tiempos o en situaciones difíciles de incertidumbres resulta muy alentadora. Entonces te animo a que en medio de cualquier dificultad siempre seas agradecido a Dios y alabe su santo nombre. Al dar, le estás demostrando a Dios que lo amas, que lo obedeces y que eres agradecido con Él. Si deseas hacer tus donaciones, envíanos un mensaje al WhatsApp de la iglesia y te enviaremos los datos. Bendiciones. Familia, hemos llegado al final de nuestro servicio. La verdad ha sido de gran bendición la palabra del día de hoy. Recordarte que ayer hemos estado con el pastor Felipe Steele y el pastor Jim Critcher desde los Estados Unidos en una conferencia en vivo y la verdad ha sido espectacular. Recordarte que el pastor Jim es uno de los profetas de nuestra familia Every Nation y ayer con el pastor Felipe nos han estado enseñando cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Algo tan importante en este tiempo. Así que quería recordarte que la próxima semana, el sábado 16 a las 5 de la tarde, vamos a estar nuevamente con ellos, así que no te puedes perder esta oportunidad. Yo te invito incluso que revises nuestra página de YouTube, ahí vas a encontrar estamos subiendo nuestras conferencias también. Te invito a que te suscribas para que te recibas notificaciones. Oye, ya estamos ya a punto de comenzar nuestros servicios, así que bueno, te invito a ello también. Y si es la primera vez que nos visitas y has decidido a seguir a Jesús, bueno, te invito a que veas en los comentarios, nuestra página está poniendo un link donde queremos conocerte más, donde vamos a tener una reunión contigo para que nos conozcas un poco más y ayudarte en este camino, en tus primeros pasos conociendo a Jesús. Bueno, familia, solamente recordarte que nuestros servicios son los días jueves y los días domingos. Los días jueves estaremos transmitiendo por YouTube a las 7 de la noche y por Facebook a las 8:30. El día domingo estaremos transmitiendo por YouTube a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde estaremos transmitiendo por Facebook. Nos vemos ahí y bueno, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos, un fuerte abrazote. Feliz Día de las Madres para todas las mamis que nos están viendo a través de este canal y un abrazo especial a todas las mamis de Vida por Vida. Que Dios me las bendiga, las extraño mucho y bueno, que Dios me bendiga a todos los que nos están viendo por este canal. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Cuídense, chao.